que no puse a grabar ajá. Para formular modelos con unas nuevas consideraciones que nos permiten mejorar la especificación. De hecho, en función de los trabajos que ustedes entregaron con las series financieras, se tuvieron que dar cuenta que habían ciertas diferencias o complejidades en... María dice que no escucha. Pero ¿será que ella no...? María, tienes que... Oye, ¿cómo le explico por aquí? Le explicaré por el grupo de WhatsApp entonces. Por Porque aquí hay puede un ser que lo chat, tiene... aquí hay un chat. Tiene Ah, ok. sonido. Puede ser que lo tiene desactivado aquí mismo, porque uno tiene que darle aquí el botoncito en la pantalla del medio para que saque la cuestión, para que active el sonido. Vale, pues si no le escribes por el chat de aquí mismo, que ella misma lo ve. No sé si Miguel está escuchando. ¿Qué rollo con esto? Está grabando esto. Como tal. Fíjense, ya puse la grabación otra vez. Ya estamos colocando nuevos supuestos para poder trabajar los modelos predictivos que hemos estado abordando en la materia. ¿Sí? Miguel no está escuchando, que no entiende cómo ven. Bueno, no estamos acostumbrando. Oye, Miguel. Fíjense, yo voy a continuar con la clase, el video lo montaré. Entonces vamos a ir avanzando. Sí, y principalmente hay que entender que hay ciertas consideraciones que hacer cuando tenemos series con alta frecuencia. Si se acuerdan, las series de alta frecuencia son aquellas series que tienen por lo menos una duración de días, horas, minutos. Podemos hasta considerar las semanas como alta frecuencia, ¿sí? Y van a haber ciertos comportamientos diferentes. Hicieron ese trabajo de los modelos de estacionalidad, considerando o trabajando con una serie diaria, ¿sí? Pudieron haber visto ciertos detalles cuando trabajaron con esos modelos, o ciertas dificultades, o que algunos supuestos no se cumplían. Esas explicaciones están acá, en lo que vamos a empezar a ver ahorita, que son los hechos estilizados, o lo que por defecto ocurre, estadísticamente hablando, con series de alta frecuencia. Entonces, fíjense, las series de tiempo, ahí tienen escrito, las series de tiempo de alta frecuencia, por lo general financieras, las series financieras tienden a ser de alta frecuencia porque normalmente se va levantando información de un precio de un activo financiero, de los volúmenes, en el tiempo, en el instante. Sí, dependiendo del tipo de activo, puede ser muy alta la frecuencia, como segundos, por ejemplo. Tienden a cumplir ciertas características estadísticas que impactan de manera significativa las metodologías utilizadas para modelar sus comportamientos. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a llamar hechos estilizados y tenemos tres principales. Sería volatilidad estocástica, colas pesadas y no linealidad. Ajá. Ahora la diapositiva no quiere moverse, ok. Entonces, primero tenemos volatilidad estocástica, que es la que principalmente nos va a interesar en estos modelos de volatilidad, lo que es obvio por el nombre, ¿sí? Fíjense, ella nos indica que hay cierta acumulación de probabilidad de tiempo, ¿sí? Cuando me refiero a acumulación de probabilidad, es que hay periodos donde se concentra en la serie volatilidad por un periodo sea alta y después se viene seguida de un periodo de volatilidad más baja, o sea, que no se ve tanta dispersión en la serie de tiempo.
¿sí? Esto normalmente se debe a que hay un problema en el proceso de varianza. Pero un problema de no estacionalidad que no vuelve con diferencia. Porque normalmente la primera diferencia resuelve el problema de estacionalidad media, como lo estuvimos estudiando en modelos no estacionarios. Sin embargo, cuando controlar la varianza, eso lo hacíamos con la transformación Box-Cox, ¿no? Pero no siempre funciona, no siempre es suficiente, ¿sí? Y se da esta situación por la volatilidad estocástica, por esa acumulación, porque hay un proceso o una relación o correlación en el proceso de varianza. Las volatilidades en el tiempo se relacionan, no son independientes, ¿sí? Y eso va a generar patrones. Fíjense acá. Para detectar ese comportamiento en la serie, se utilizan ciertas aproximaciones. Primero comenzamos con la gráfica, ¿sí? Que se realiza normalmente el gráfico de los desvíos al cuadrado. Si ustedes se acuerdan, la varianza se calcula como la suma de los desvíos al cuadrado entre el número de elementos que se sumaron, ¿no? Por eso es que se basa o se hace el análisis con los desvíos al cuadrado. Sin embargo, consideren que en las series de tiempo financiera normalmente se trabaja con los rendimientos al cuadrado, porque normalmente se asume que los rendimientos de un activo financiero tienden a ser cero, la esperanza. Entonces, obviamente el desvío se vuelve cero la esperanza y queda es el rendimiento al cuadrado. Y también los rendimientos que se calculan son rendimientos logarítmicos, que sería el logaritmo de la división entre el periodo actual y el periodo anterior, ¿sí? Fíjense acá en el gráfico del hecho estilizado. Fíjense que se nota esas concentraciones de volatilidad alta. Pueden ver que hay un periodo de picos altos en los rendimientos o en la serie de los desvíos, ¿sí? Y luego hay como un pequeño valle. Fíjense porque hay dos periodos altos y hay un periodo bajo. Ese es el comportamiento de la volatilidad estocástica. O ese es el hecho, así se observa, ¿sí? En este caso, para que sepan, Bovespa es el índice de acciones de Brasil. Fíjense que se va viendo esa aglomeración de la volatilidad. Y ese es el detalle. Fíjense, también podemos utilizar la FAC y la FACP de los desvíos al cuadrado. Y ella nos va a mostrar a nivel de relaciones estadísticas ese factor. Fíjense que hay también un comportamiento tipo de valles, donde se ven momentos donde hay una alta correlación en la volatilidad, que es cuando hay volatilidad alta, y momentos donde hay una baja correlación en la volatilidad, cuando la volatilidad es baja, ¿sí? A nivel temporal. Entonces se puede ver. Esto se puede detallar más gracias a la FACP, debido a que recuerden que ella aísla los efectos del tiempo, ¿sí? ¿Va quedando claro aquí? No hay dudas. Por ahora voy entendiendo, profe. Por aquí de este lado, no sé los demás. Bueno, ellos irán poniendo, chatean y yo veo lo que dicen. Ajá. Pero obviamente nosotros nos podemos enfocar únicamente en hacer la detección de ese comportamiento en la serie, utilizando nada más el gráfico, ¿sí? Sino que es necesario obviamente tener una evaluación estadística que nos dé una verificación un poco más objetiva de los resultados o de la hipótesis que tengamos sobre los datos, ¿sí? En este caso utilizaríamos la prueba de Legend-Box en los desvíos al cuadrado. La misma serie que estamos utilizando para graficar, le haríamos la evaluación de Legend-Box. ¿Por qué? Porque el Legend-Box, recuerden, que enfrenta la hipótesis nula de correlación serial, de no correlación serial versus correlación serial, o de presencia de correlación serial en la serie. Entonces, si hay correlación en los desvíos al cuadrado, se asume que hay una correlación en la volatilidad, porque recuérdense que estamos utilizando los desvíos al cuadrado como una aproximación de la volatilidad de la serie, ¿sí? Entonces, ahí sería la evaluación estadística que se haría. Obviamente que uno empieza revisando los gráficos para verificar. El otro hecho estilizado importante es el de colas pesadas. Y aunque no tiene una relación directa, no pareciera tener una relación directa con la volatilidad, es importante considerarlo dependiendo de la serie de tiempo y dependiendo de lo que quieras hacer. Entonces,
La mayoría de las veces, y eso es una crítica que yo tengo muy fuerte a nivel profesional, siempre se trata, principalmente de la gente que no sabe, que no es no trabaja en estadística o actuariales, trata de ajustar la distribución normal a todo. Principalmente porque la distribución normal es lo que te dan en clase y es sencilla de trabajar, tiene buenas propiedades. Pero desgraciadamente la realidad no es normal la mayoría del tiempo, ¿sí? Entonces, uno tiene que optar por otras distribuciones y a veces uno va a darse cuenta que ni siquiera las distribuciones, hay casos donde las distribuciones conocidas con las que trabajamos y vemos en clase no son suficientes, ¿sí? Y muchas veces se debe a que las distribuciones tienen colas pesadas. Cuando hablo de colas pesadas, piensen en el diagrama de Venn, en el diagrama de la campana de Gauss. Hay una concentración en los extremos, en las colas de probabilidad. Las colas a los extremos de ese gráfico van a ser realmente más altas que la de la distribución normal. Eso quiere decir que hay más incidencia o mayor ocurrencia de valores extremos en la distribución de probabilidades o en los datos como tal. Sí, y eso pasa mucho en las series financieras y en las de alta frecuencia. Porque se puede ver que hay situaciones cuando se dan valores extremos, que tienden a ver frecuentemente, tiende a ser más elevado, más altos los rangos del movimiento, ¿sí? Eso al final, aunque no pareciera volatilidad directamente, hay dispersión. Y obviamente que la dispersión afecta el análisis como tal. Y esto entra en lo que es la forma de la distribución de probabilidades, ¿sí? Entonces, fíjense, además está lo del teorema central del límite, que recuerden, el problema es cómo saber que la muestra es grande, y eso va a depender de los datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tumba. Y hay otras características, otros supuestos que tiene que considerarse ahí. Eso puede tumbar también esta relación de la normalidad. Fíjense. ¿Cómo la detectamos? En una primera instancia, ustedes pueden enfrentar la distribución empírica, la distribución de los datos, ¿sí? Y ustedes ya saben calcularlas desde estadística 1. Enfrentarla con la distribución normal teórica. Fíjense este ejemplo. Este es el índice bursátil de Colombia. Fíjense que hay bastante diferencia con la distribución normal. Y un aspecto importante para tratar de tener referencia sobre las colas pesadas es si la serie es leptocúrtica. Sí, ese indicador estadístico que nunca se usa, bueno, aquí sí se usa o se puede considerar. ¿Sí? Nos da referencia a las colas pesadas y se puede ver acumulación de las colas. ¿Sí? Otra estrategia estadística gráfica para ver esto es utilizando el gráfico de cuartiles, enfrentándose a la distribución normal. Y fíjense, en este caso, que este es el índice bursátil de Perú, ¿sí? Fíjense los extremos del gráfico. En el extremo de la cola inferior a la cola izquierda, ¿sí? Ven que todos los datos de la distribución, los datos empíricos son los puntos, ¿no? Se encuentran por debajo de la línea de la normal. Mientras que los de la cola derecha se encuentran por encima. Fíjense, esos son colas pesadas. En el extremo izquierdo tenemos valores muy bajos que la normal. Y los valores extremos del lado derecho son más altos que la distribución normal. La distribución tiene colas pesadas. ¿Sí? Y ahora, el concepto de colas pesadas tiende a ser bastante complicado a nivel matemático, ¿sí? Y estadístico. Y no existe una prueba directamente para medir eso. Pero hay alternativas, o bueno, hay opciones estadísticas para por lo menos encargarse de verificar que la distribución no es normal, ¿sí? Que son las pruebas de bondad del ajuste que conocemos, el de Arquevera, como Smirnov, ¿sí? Y ya lo que queda es que la inspección gráfica nos dé una referencia que es colas pesadas. Bueno, si esto nos está diciendo que es colas pesadas y acabamos de verificar que la distribución no es normal, pues tenemos cierta confianza en que efectivamente la distribución tenga colas pesadas, ¿sí? El otro aspecto, pero las sesiones grupales duran 40 minutos. ¿Qué es esto? Ay, qué fastidio con esta. Ya. Ah, no, pero acaban de que si regalamos tiempo. Ok, vamos. La clase acaba de empezar. Si no, bueno, cualquier cosa, si se cae, vuelvo a abrir otra reunión y los vuelvo a invitar.
Ajá, la otra característica es la de no linealidad, que esto implica más bien la relación de la variable a nivel multivariante. Que esto ya se mete más con la otra materia, no conmigo tanto, pero es menester saberlo, pues. La relación o la función de correlación, ¿sí? De las variables difiere en el tiempo, varía en el tiempo, ¿sí? Y eso se puede ver en las series financieras con el hecho de que cuando hay una crisis financiera o un problema donde el mercado está cayendo, todas las series parecen tener una correlación elevada, porque todas empiezan a caer en grupo. Pero cuando el mercado está al alza y todo está bien, las series, las correlaciones se disminuyen y empiezan a haber series que no parecieran estar correlacionadas cuando en la situación negativa sí parecían estar correlacionadas, ¿sí? Eso es una variación que se debe en el tiempo y a veces por las circunstancias mismas del fenómeno, ¿sí? Entonces ahí tienen el gráfico una de relación no lineal. Ustedes saben cómo es este cuento de la relación no lineales. De todas maneras, la semana que viene estaremos viendo modelos no lineales donde reforzaremos más estos estudios, ¿sí? Y ahí es donde entramos a la necesidad de un modelo de varianza. Fíjense acá. Nosotros hasta ahora hemos trabajado solo modelando la media, ¿sí? De hecho, por eso es que trabajamos nada más con la tendencia y todos estos aspectos. Sin embargo, ahora, en estas series de tiempo de alta frecuencia, que cumplan con estas características, principalmente la volatilidad estocástica, ¿sí? Tienen que modelársele su varianza, debido a lo siguiente. O bueno, y tenemos ciertas complicaciones para eso, disculpe. Primero, la volatilidad en la mayoría de las series evoluciona en el tiempo. Es decir, ahí es donde entra la explicación de por qué hay que modelarlo. Porque nosotros modelamos los fenómenos temporales. Entonces, en este caso, nos va a interesar modelar la volatilidad, la varianza al final, ¿sí? En el tiempo. La volatilidad no se puede observar directamente, debe estimarse. Eso quiere decir, nosotros no podemos observar directamente por aplicarle la varianza a la serie, la volatilidad. Sí, porque eso, ya estoy hablando primero que la serie, la volatilidad evoluciona en el tiempo. Por ende, hacer una estimación con los datos de la varianza, usando, no sé, la cuasivarianza, por ejemplo, no tiene sentido a nivel de series de tiempo. No es lo mismo que cuando ustedes trabajan con series de corte transversal, donde ustedes tienen un conjunto de datos y ahí sacan una varianza. No es lo mismo, no es el mismo trabajo. Y esto se debe principalmente al tercer punto. En procesos temporales solo se tiene una muestra tamaño 1 para poder aproximar la varianza en el instante, lo cual va a dificultar esa estimación. ¿Qué quiere decir con esto? Para nosotros saber la varianza o la volatilidad en un instante de tiempo, entonces uno necesitaría una muestra. Pero realmente tú lo único que tienes es la observación, porque tú no puedes repetir el tiempo varias veces, el tiempo ocurre una vez y ya. Entonces realmente tienes una muestra tamaño 1. Por eso es que utilizamos como aproximación de la serie de volatilidad los desvíos al cuadrado de la observación en el momento, ¿sí? Porque es lo único que tenemos como muestra. Y lo que nos vamos a reforzar es utilizando los patrones temporales para poder hacer los análisis. No podemos hacer un uso de la varianza como indicador. Sí, solo como una aproximación, más no es el valor correcto, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Vamos fino, profesor. Vale, espero que sea así. Y aquí es donde entramos. Recuérdense que cuando hablamos de la función de pronóstico, sí hablamos de que existía una esperanza condicional. Y con esa esperanza condicional, que iba a ser igual a la función de pronóstico, íbamos a hacer la proyección en el tiempo, ¿sí? Pues ahora vamos a tener también la varianza condicional. Y vamos a tratar de hacer esa aproximación, ese pronóstico de la varianza en el tiempo, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener una varianza condicional que es sigma cuadrado sub t, que depende del tiempo, que va a variar en el tiempo, que sería el proceso de varianza del proceso estocástico. Y tenemos una varianza no condicional, que es la varianza independiente del tiempo, o la varianza que podríamos ver en el largo plazo, ¿sí? A la distancia, en el tiempo. Como si fuese una especie de intersecto para la serie de tiempo. Ya, esperen un momento. No sé si... Yo lo tengo cogido. Ajá, disculpen. Entonces, tenemos esta varianza condicional
Y la idea, como hemos estado trabajando con la esperanza condicional, es conseguir la forma, ¿sí?, que explique esto, cómo va a ser esa función, ¿sí? Y estimar los parámetros necesarios para poder utilizarla para hacer pronósticos. Entonces aquí es donde entra el trabajo. Y aquí es donde vamos a empezar con los modelos que vamos a utilizar en esta materia para trabajar la varianza. Advierto una cosa, no son los únicos modelos que existen, pero son los más conocidos y los más sencillos también de trabajar. Hay modelos un poco más complejos. Entonces aquí vamos a entrar de una vez a hablar de los modelos autoregresivos de heterocedasticidad condicional, los modelos ARCH-M, que me imagino que algunos lo habrán ya escuchado a estas alturas. Estos modelos tratan de representar o hacer ese modelo de la varianza condicional con cierta estructura que ya conocemos, con que ya estamos familiarizados, que es con un comportamiento o una estructura similar a los modelos ARIM, ¿sí? Pero este modelo hace una combinación de, o sea, este modelo existe, o sea, funciona para estimar la varianza condicional, pero carece de sentido si se hace independiente, o sea, si se hace independiente de un modelo de media. No pueden hacer un modelo de varianza sin su modelo de media, ¿sí? O sea, puede hacerse un modelo de media solo, como ya lo hemos hecho, pero si van a hacer un modelo de varianza o van a modelar la varianza, necesita haber un modelo de media. No pueden hacerlo por separado. Fíjense, plantea que el modelo de media es la forma que conocemos de los modelos ARIMA, ¿sí? La forma resumida. O bueno, en este caso un arma, ¿sí? Pero va a ser un supuesto sobre la sub T, sobre la serie de residuos. Fíjense, la sub T va a ser igual a sigma T epsilon T, donde epsilon T es una variable aleatoria que no puede tener cualquier distribución, puede ser normal, puede ser t-student, hay otras distribuciones específicas para este tipo de modelos. Eso lo veremos el viernes en el laboratorio. Que tiene esperanza 0 y varianza 1. ¿Sí? Esta es la salvedad con esa variable aleatoria. Tiene esperanza 0 y varianza 1, pero no necesariamente es normal. ¿Sí? Y vamos a plantear un sigma t. Sigma t va a ser la varianza condicional del proceso. Y va a ser estimada, como lo presentan ahí, como una combinación lineal de las perturbaciones pasadas o rezagadas al cuadrado, ¿sí? Donde los alfa sub i tienen que ser todos positivos. Y estos tienen que ser positivos porque al ser estamos estimando una varianza, ¿sí? Todo tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces, esta formulación se denomina modelo autoregresivo de heterocedasticidad condicional ARCH de orden M y establece que la varianza condicional es igual a la combinación lineal de los residuos. Bueno, lo que estamos hablando. Ese modelo tiene ciertas habilidades. Bueno, esto se puede estimar utilizando máxima verosimilitud y todo ese trabajo. No vamos a entrar en detalles de cómo es validar el modelo ahorita, ¿sí? Esos detalles de validación del modelo, de saber cómo está bien ajustado, lo vemos en práctica el viernes. Las debilidades a nivel del modelo. Las debilidades del modelo sería que a pesar de que estamos haciendo este avance en los supuestos, estamos modelando la varianza, tenemos ciertas limitaciones o restricciones. Primero, asume que los choques de la serie son simétricos. Cuando me refiero a choques de la serie, me refiero a resultados, valores. Normalmente la volatilidad no se comporta igual cuando, por ejemplo, en una serie financiera los rendimientos son negativos, cuando están los rendimientos positivos. Sí, el comportamiento de la volatilidad es diferente. Cuando el mercado está optimista, la volatilidad tiende a bajar, tiende a ser menos drástica. Mientras que cuando el mercado está negativo, está cayendo, está en una recesión, sí, los resultados, la volatilidad tiende a ser más alta, hay más incertidumbre, hay más dispersión en los resultados. El modelo tiende a establecer fuertes restricciones. Ustedes tienen una suerte por toda esta situación, bueno, no es una suerte, pero esta situación no me permite ponerme a hacer las demostraciones. Porque aquí en esta parte yo tendría que hacer ciertas demostraciones para mostrarles algunas cosas. Primero ustedes podrían ver que si los residuos los residuos de un ARCH 1, por ejemplo, son normales, se puede tener que la serie de datos que genera el proceso tienen colas pesadas. Eso tendríamos que demostrar los momentos del orden 1, orden 2, hasta llegar al orden 4, que es el de la kurtosis. Y demostrar que la kurtosis existe. También hay ciertas características para ver si la volatilidad no condicional, la que les decía que era de largo plazo, la que no tiene el T abajo, existe. Bueno, esas son restricciones. Para que esa volatilidad no condicional exista, el alfa tiene que estar en el círculo unitario. O sea, para que exista esa volatilidad no condicional.
que sirve a veces como base para hacer análisis de riesgo. Y para llegar a la kurtosis, que eso sería estacionariedad de cuarto orden, ¿sí? Tendríamos que tener ciertas restricciones. Si no me equivoco, tendría que ser menor a 1/3 alfa, ¿sí? Entonces, hay muchas restricciones y muchas veces no se alcanza. Entonces, eso complica mucho el trabajo con el modelo ARCH. Este modelo no explica el origen de la volatilidad. Establece los patrones, pero bueno, tampoco es que el ARIMA explica los orígenes de las variaciones de la serie, pero tratan de acercarse a los patrones de comportamiento temporal. Sin embargo, muchas veces interesa entender los orígenes de la volatilidad, ¿sí? Pero este modelo no nos va a permitir eso. El modelo puede requerir un orden m elevado para ajustarse. Los ARCH son muy sencillos, ¿sí? Y muchas veces van a requerir que m sea elevado, a veces 8 o 9. O sea, son bastantes parámetros que estimar. Pero fíjense que los errores van aumentando a la medida que vamos aumentando el orden de un modelo, ¿sí? Por ello, se crea la versión generalizada para enfrentar esa debilidad del ARCH, para tratar de reducir la cantidad de parámetros estimados, ¿sí? Se crea el modelo generalizado de autoregresivo de heteroscedasticidad condicional, el GARCH SM, ¿sí? Que fíjense, él mantiene las mismas ideas. Tiene el modelo de media, donde se hace supuesto utilizando las dos variables aleatorias, el sigma t, que sería la volatilidad condicional, y el epsilon t, que sería la variable aleatoria que les había indicado. Pero ahora vamos a agregar los rezagos de la volatilidad en el pasado. Y esto adquiere algo de sentido debido a que estamos hablando de que si hay un proceso de volatilidad estocástica o un fenómeno de volatilidad estocástica en la serie, hay cierta relación de la volatilidad en el tiempo. Entonces tiene bastante sentido de ver los efectos rezagados de la misma volatilidad, no solo de las perturbaciones, ¿sí? Y de nuevamente, los parámetros de la regresión tienen que ser todos positivos porque estamos estimando una varianza, ¿sí? Sin embargo, esto no va a quitar, fíjense, si nos devolvemos al anterior. Esto, aunque controla el problema de que es complicado, no va a asumir que los choques no sean asimétricos, sigue teniendo el mismo comportamiento. Sigue teniendo restricciones, esto también se puede evaluar, y de hecho con el GARCH se puede complicar un poco más. Las restricciones que se necesitan para que haya volatilidad no condicional, para que exista y para que exista la kurtosis, ¿sí? Y de nuevo, el modelo no va a explicar el origen de la volatilidad. Entonces, estamos resolviendo nada más una cosa, no estamos resolviendo todo. Si nada más necesitábamos era disminuir la cantidad de estimadores, pues con esto lo hacemos. Sí, pero igualito sigue siendo un modelo sencillo. Aquí es donde empezamos a hacer ciertas variaciones. O sea, a la medida que se crea el primer modelo GARCH, que lo crea Engels, si no me equivoco es Engels, ¿sí? Plantea este modelo. Él se queda hasta ahí. Y van entrando nuevos investigadores que van aumentando las especificaciones del modelo. Otra debilidad que tiene, no aparente, pero que es típico en los modelos que hemos visto, el ARMA, por ejemplo. La serie tiene que ser estacionaria, la serie con la que se trabaja. Muchas veces no es así. Por ejemplo, si tenemos los rendimientos de la serie, si estamos hablando de precio, ya eso debería ser estacionario, porque se está aplicando una diferencia y se le está aplicando el logaritmo. Pero, por ejemplo, si queremos hacer el análisis para volumen, o hasta el mismo precio directamente, esas series son integradas normalmente de orden 1, son no estacionarias. Entonces se le hace una modificación al modelo GARCH. Fíjense que el único cambio ahí es que ahora o sea, las beta sub i son un complemento ya, es lo que quería decirle. Son un complemento de la una con la otra, ¿sí? Fíjense que es 1 menos beta i, beta j. O sea, al final, lo que se está completando es eso, digo, que las betas van a ir al círculo unitario, van a ir a la unidad. Digo que hay raíz, porque hay un raíz unitario, ¿sí? Con eso se solventa y se crea el modelo integrado generalizado de autorregresivo de heteroscedasticidad condicional, ¿sí? Fíjense acá. Hay otra versión más, porque este modelo no se acaba, que es el modelo de media, en media, ¿sí? El GARCH en media. GARCH en media lo único que hace es suponer, ¿sí?
que el modelo de media se le agrega el efecto de la volatilidad. Esto normalmente pasa en series explosivas. O sea, hay un comportamiento en la tendencia debido a la volatilidad. Sí, lo que hace es incluir dentro del modelo de media, como pueden ver allá, la C sigma T, que proviene del modelo Garch. ¿Sí? Y tiene un patrón temporal y eso va afectando la tendencia. Eso por si se hace esa consideración en el modelo que se está estudiando. Por último, vamos a entrar al último modelo Garch, ¿sí? Que es el modelo exponencial. Garch exponencial. Donde primero plantea que existe una innovación ponderada. Y esto se plantea para poder eliminar la restricción de los choques simétricos. ¿Sí? Fíjense que la innovación ponderada es una combinación lineal en función de estadísticas, bueno, del epsilon t y su media, ¿no? Su desvío. Pero fíjense que son los desvíos del valor absoluto. Ya esto aquí nos está indicando que va a haber cierta diferencia entre valores positivos y negativos. ¿Sí? Y hay dos consideraciones. O sea, esto se puede demostrar, pero uno lo da por sentado ya para evitarse estos problemas. Si epsilon t se distribuye normal 0,1, su esperanza del valor absoluto es esa, ¿sí? Y si es t-student, va a tener ese valor, su esperanza. Sí, eso es cualquier cosa. Si ustedes hubiesen tenido un examen normal, tendrían que saber eso. Fíjense, como estamos hablando del valor absoluto en la innovación ponderada, se plantea la siguiente función por parte, ¿sí? Tiene ese comportamiento cuando los valores son positivos o cuando son negativos, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer esa diferencia entre un comportamiento de la serie cuando los valores son positivos y un comportamiento de la serie cuando los valores son negativos. Y se plantea el modelo de varianza. Igualito se plantea el modelo de media y todo eso, pero lo quité porque no había mucho espacio para ponerlo. Entonces, ahí tienen el modelo exponencial generalizado autorregresivo de heterocelasticidad condicional. ¿Qué les digo? Este es uno de los mejores modelos que se puede utilizar en series financieras porque incluye esa diferencia entre los valores positivos y negativos, que de verdad se observa mucho en la práctica, ¿sí? Ahora, cuando uno se refiere a un modelo completo, cuando uno tiene un arma estimado con un modelo Garch, uno incluye, esto se me pasó a ponerlo en la presentación, uno incluye los dos nombres. Por ejemplo, uno puede tener digamos, un ARIMA 112 guión Garch 11. Se le llamaría así. O tienes un arma 02 guión Garch 12. Sí, ahí es donde yo les comentaba en clase antes que la materia se empieza a volver como química porque empieza a hacer estas cosas. Los nombres empiezan a unirse así. ¿Sí? Entonces, uno primero escribe el modelo de media y sus órdenes, luego lo une con un guión al modelo de varianza. Normalmente se escribe de esa manera en la teoría. ¿Sí? ¿Dudas con la clase? Por aquí todo bien. Sé que fui bastante rápido, ahorita tienen la presentación y el video, pero bueno, o sea, hay que aprovechar el tiempo. Igualito yo creo que con esta misma velocidad lo hubiese dado en clase, simplemente con las demostraciones. El viernes vamos a trabajar con un código, sí, vamos a ver cómo se estiman estos modelos. Decidí que como, bueno, no vamos a tener el segundo parcial, vamos a trabajar con puros trabajos. Voy a incluir práctica de modelos no lineales, que normalmente no lo hago. Y bueno, es una ventaja para ustedes, porque van a aprender a hacer unos modelos no lineales. Y bueno, se les incluirá en la evaluación de los trabajos como tal. Vamos a revisar el viernes cómo ajustar los modelos de volatilidad, algo sencillo, en R. Y de una vez que ha asignado su trabajo, yo creo que ya tiene fecha, está en las fechas que yo les pasé. Su trabajo en este informe es realizar, o sea, es aplicarle a las series financieras que ustedes estaban trabajando, ¿sí? Con un modelo de media no tan complicado. Normalmente uno baja el nivel del modelo de media de que estamos hablando de la varianza. Trabajan con ARMA o ARIMA. Eso igualito vamos a ver cómo se hace eso en R. Y van a hacerle, aplicando cada uno de los modelos de volatilidad,
a la serie que ustedes tienen en cuestión y viendo cuál es el mejor modelo de pronóstico, como siempre lo hemos evaluado, ¿sí? Para que lleguen a las conclusiones sobre el modelado de volatilidad, a ver si era necesario o no. Sí, esta clase se pasará al Drive cuando descubra dónde diablos se guarda el video y todo esto. Entonces, no se mortifiquen. Hay dudas, algo, pregunten ahorita. Igualito pueden preguntarme por teléfono o la clase que viene. Dudas con esto, con la materia. Porque yo les pasé el cronograma y todo. Y no sé si ustedes entendieron la idea del trabajo de este mes. Ajá, María, dime. No, pero es que María contesta. Ajá. Ya creo que escribió bastante y no leí nada. Ajá, porque cuando investigaba sobre el trabajo, mencionaban estos modelos. Ya, ¿por qué cuando investigaba sobre el otro trabajo mencionaban estos modelos? ¿Dónde investigaste? O sea, es que nada, esto se separa, pero es raro ver modelo de estacionalidad mezclado con varianza. Bueno, a menos que tengas una serie súper asquerosa, pero no es normal meter modelo de consideraciones estacionales. También ustedes pueden meterle, o sea, no tiene que ser juro un arma o un arima, ¿no? Ustedes pueden agregarle el proceso acuérdense, el de tendencia determinística, con unas dummies, todo eso se puede meter, todo esto, todo lo que vimos antes, se puede incluir. No, tranquilo, Rosana, pero ya estoy casi que al final de la clase. Todo eso se puede meter, todos esos modelos de media se pueden meter. Se pueden utilizar con todos esos detalles que vimos y se le agrega un modelo de varianza. A veces que les digo, en práctica se disminuye la complejidad del modelo de media porque ya estás modelando la varianza. Ya se supone que hay ciertos, los problemas que hay en la media se debían normalmente a la varianza, por eso es que estás considerando eso. Ahora, si son problemas estacionales, posiblemente la varianza no es un problema, porque la estacionalidad es algo que no genera dispersión, es algo que siempre pasa, ¿sí? Entonces tienen que tener esas consideraciones, ya tienen bastantes cosas que sopesar cuando van a modelar. Si no hay más dudas, podemos dejarlo hasta acá. El viernes sería a la misma. Sí, a la misma hora por el mismo canal. Muy bien. Por aquí todo bien. Fino. Vale, pues excelente. Entonces, bueno, ya con esto terminamos por hoy, muchachos. Tengan buen día y buena semana. Buen día.